Quiero que leamos los primeros 3 versículos de Tito, capítulo 2. Y el título de nuestro sermón, basado en uno de los énfasis de esta epístola, es Modelando la piedad. Voy a leer y permítame luego orar. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amados hermanos, hay muchos énfasis en esta pequeña epístola, creo que tiene unas 800 palabras. Ustedes pudieran haberla leído viniendo quizás de sus casas a este lugar. Por supuesto, no el que estuviera manejando. Y quizás esta noche, cuando se acuesten, les invito a que puedan leerla. Apenas son 3 capítulos. Y tiene algo muy peculiar. Para mí tiene mucho, está llena del Evangelio. Tiene enseñanzas muy profundas, pero es sumamente práctica. Habla de cómo se vive la fe, qué es la vida cristiana, en cosas tan sencillas de lo que nosotros debemos hacer en la vida cotidiana. Y quizás para tapar muchas veces nuestras bocas, que conocemos tanto de la palabra de Dios y queremos preguntar cosas que son tan sencillas, bueno, el apóstol Pablo en Tito las responde. Él dice lo que debemos hacer en cada situación de nuestras vidas y creo que no necesitamos más que lo que él nos dice en estas pocas palabras. Pero sobre todo hay un énfasis y es: Dios es el Salvador, Dios es nuestro Señor, Jesucristo es Dios. 2 veces lo dice en el capítulo 1, 2 veces lo dice en el capítulo 2, 2 veces lo dice en la tercera epístola. Lo que necesitaban estos hermanos, donde se había metido allí la falsa enseñanza, era conocer lo que Dios había hecho en la vida por ellos y lo que había hecho en la vida de cada uno de ellos. Hermanos, conocer el Evangelio a profundidad, más bien profundizar en el Evangelio, las implicaciones del Evangelio, es lo que va a producir bien en nuestras vidas y es aquello que nos va a librar del error. Hay algo que nosotros hemos visto en el último tiempo con mucho agrado y es una juventud que se ha levantado abrazando las verdades del Evangelio. Verdades que han escuchado de hombres fieles, las han traído, presentado de una manera que les ha brillado delante de sus ojos. Estas verdades los han retado, de manera que ellos se han movido a actuar y han asumido una buena teología. Estamos felices con esa generación de jóvenes. Ellos han tenido esta gran oportunidad que quizás muchos en el pasado no han tenido. Pero a la vez, no sé si ustedes piensan igual que yo, hemos percibido una generación de adultos mayores que a su vez han declinado tanto en su fervor como en aquellas prácticas y estilo de vida que una vez nos hicieron levantar a esos niños. Hoy en día adoptamos la postura de este mundo que en la medida que vamos entrando en edad, dejamos nuestra responsabilidad a otros. Entendemos que simplemente con dar buenos consejos esto es suficiente. Entendemos que porque ellos han escuchado y abrazado buena palabra de Dios, esto será suficiente para que se preserve una generación que alabe a Dios. Pero la pregunta es: ¿habremos realmente iniciado un declive en cuanto a algunos aspectos relevantes a la verdadera piedad? Amados hermanos, hay cosas que son pequeñas. Sin embargo, esas cosas pequeñas son tan relevantes. Aquellos que tienen experiencia en la cocina saben el valor de la sal, ¿verdad? Usted hace una buena palangana de plátanos y no le echó sal. O hace cualquier tipo de comida y no le echa sal. Y no hay forma de resolverlo después. Usted puede buscarle la vuelta y si no lo hizo a su tiempo no lo resuelve. Y es algo tan simple. De la misma manera hay detalles en la fe que tienen sus repercusiones negativas cuando estas son obviadas en el futuro. Hay valores, detalles que siendo descuidados pueden ser el inicio de una futura decadencia espiritual. Y el apóstol Pablo vio mucho mal en medio de Creta cuando escribió esta epístola. Pero en el caso de Creta no estamos hablando de un declive de una iglesia que tuvo un tiempo quizás de opulencia,
o un tiempo donde estuvo alto en el sentido espiritual. No, sabemos que ni siquiera había pastores, líderes en estas iglesias. Eran iglesias que estaban en formación. Tito debía corregir lo deficiente y Pablo haría lo necesario para erradicar o por lo menos combatir el error y toda especie de mal. Sin embargo, lo que Pablo vio allí y la medicina que Pablo aplicó es exactamente la misma medicina que nosotros debemos aplicar para corregir el error en medio nuestro y evitar los daños futuros. Y lo primero que él hace es identificar que el principal problema en Creta era el testimonio de aquellos que se consideraban creyentes. Muchos eran verdaderos creyentes. Sin embargo, les rendían un flojo servicio a la causa del Señor Jesucristo. Y si las cosas permanecían así, era simplemente cuestión de tiempo para que la influencia del Evangelio desapareciera en aquel lugar. Él les insta a tratarles sobre el particular, que ellos, en este caso hablando a los siervos, deberían adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. El testimonio es relevante. Incluso buenas obras es una de las palabras claves en Tito, al punto que él les refiere que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por lo tanto, le dice a Tito que en esas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ese es el mal. Pero él revela la fuente del mal. ¿Por qué estaba pasando esto en Creta? Porque allí había hombres, falsos maestros, que habían introducido el error, por lo que tiene que ser levantada una generación de hombres, líderes, pastores en estas iglesias que gobiernen con sabiduría e integridad la grey del Señor Jesucristo. La verdad es lo que va a contrarrestar la mentira. La predicación de la verdad es aquello que va a sacar a la luz el error, enseñar la sana doctrina. Y esa es otra palabra clave también en esta epístola de Tito. Y con eso pasamos al capítulo 2, a nuestro texto. Pablo tiene que enseñarle a estos hermanos cuán importante, cuán relevante es vivir la verdadera vida cristiana. La vida cristiana a la manera de Dios, que es la única manera aceptable de vivir. Y nosotros vemos muy a menudo Tito 2 como una encomienda para el ministerio de las mujeres, ¿verdad? Tito 2, es verdad. Pero es mucho más que eso. Nosotros vemos cómo en este capítulo y el capítulo siguiente se le está hablando a toda la iglesia. Hay aplicación práctica para todos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? ¿O qué yo quiero que quede en sus corazones con la ayuda de Dios en esta noche? Creemos que en estos textos y en toda la epístola el apóstol quiere que tú y yo entendamos que hay una generación que no puede bajar la guardia y que tiene una gran responsabilidad para que la sana enseñanza sea preservada aún después que esa generación desaparezca. Ancianos y ancianas, ancianos, versículo 2, ancianas en el tercer versículo, tienen una responsabilidad en la iglesia de Cristo. Y Él les está comunicando esto al principio de este capítulo. Vamos a ver muy rápido algunos particulares. En primer lugar, vemos que hay una conexión entre la buena teología y un estilo de vida que a Dios le agrada. O vamos a ponerlo así, hay una vida que está conectada con la buena teología. Hay una vida que tiene conexión. En el verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, en cuanto a ti, habla, le está diciendo. Pablo viene en el capítulo anterior, recuerden que no hay capítulos en el original, de describir
a estos falsos creyentes. Falsos porque ellos dicen creer en Dios, ellos profesan ser creyentes, sin embargo no lo son. Pero él le dice a Tito que independientemente de lo que estas personas están haciendo por su lado, él tiene una encomienda. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito tiene que presentar una alternativa de vida. Tito tiene que presentar aquella vida que es distinta a la que divulgan los falsos maestros. Ellos enseñan algo que es maligno, enfermizo, que de no mediar una censura radical va a terminar por envenenar a otros dentro de la comunidad de la fe y las diferentes iglesias locales. Recordemos que estamos hablando de varias ciudades y es importante que ese hablar aquí al que se refiere el apóstol Pablo no es necesariamente predicar. Esta no es la palabra que normalmente se traduce como predicación o proclamación del evangelio. Allí el hablar o conversar indica un hablar informal. Hablar lo que está en conformidad a lo que debe armonizar con la sana enseñanza. Y es por eso que hay una versión que lo traduce así. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Tú debes predicar. Recuerden que Pablo le dice a Timoteo que él debe predicar. Pero también, además de predicar, se tiene que bajar del púlpito y fomentar un estilo de vida que tiene que ver con esa enseñanza. Él pasará entonces en ese momento a describir desde el versículo 2 a qué vida él se refiere. ¿Cuál es ese tipo de vida que refleja el tener una buena teología? Lo cual nos lleva a una afirmación. Y es que tener una buena teología produce un buen estilo de vida. Y eso puede parecer contraproducente porque nosotros decimos, hay personas que tienen una buena teología, sin embargo su vida no se corresponde con la teología que tienen. Bueno, dependiendo de lo que nosotros llamemos tener una buena teología. Y ese particular ya ha sido probado por el apóstol Pablo. Él ha dicho que una forma de probar la falsa enseñanza es observando la vida de aquellos que son considerados maestros. Cuando se ve la vida de ellos, debe su vida reflejar que hay algo que no está bien en cuanto a su enseñanza, aunque parezca que su enseñanza sea buena. Profesan conocer a Dios, leo el texto, pero con los hechos lo niegan. Versículo 16 del capítulo 1, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hay consistencia entre lo que sale por sus labios, su enseñanza, y la manera como ellos se conducen en el diario vivir. Y es verdad que en un sentido, hermanos, porque si somos verdaderos creyentes, eso como que nos toca un poco, ¿verdad? Es verdad que en un sentido todo verdadero creyente vive en esa especie de dualidad o vive en esa tensión. Pablo mismo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ese mismo Pablo dijo, imítenme. Él tenía una buena conciencia para hacer esto. Y es que ese creyente que vive en integridad, aunque su vida nunca va a alcanzar el estándar que le va a permitir ser acepto delante de Dios y por ende siempre va a necesitar de la justicia de Cristo, sobre todo cuando se presente aquel día delante de la presencia de Dios, no obstante, está tratando con cada área de su vida con integridad. Cuando peca y es confrontado con la palabra de Dios, quiebra su corazón, se arrepiente, va a la cruz de Cristo y comienza de nuevo. Prosigo hacia adelante. Y estos hombres a los que se refiere Pablo podían conocer así todo el Antiguo Testamento, pero ni siquiera el que algunos de ellos pudieran ser maestros les sirvió para inclinarse ante el Mesías prometido. Incluso hay muchos, aún en medio de nuestras iglesias, en medio de nosotros, que no conocen bastante de la Biblia. A veces conocen más de Biblia que muchos de los pastores y más
del Evangelio, del contenido del Evangelio, y nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿por qué hay una desconexión entre sus cabezas y sus vidas? Y es que el verdadero creyente ha entendido el Evangelio de una manera que ha venido a ser pertinente para su propia vida. Por ejemplo, ese creyente, a diferencia de esa persona que simplemente conoce las verdades, no solamente sabe que Dios es dueño de todo y que a pesar de eso es bueno con todos los hombres, sino que sabe que ese Dios que es dueño de todo le ha dado todo lo que tiene y que su bondad lo ha hecho estar donde está y conocer aquello que conoce. No solamente sabe que el hombre es pecador y que por lo tanto no se puede relacionar con ese Dios, sino que él se conoce a sí mismo como pecador, y eso es algo que lo atormenta, que no lo deja dormir tranquilo, que es como aquel hombre que llega al lugar y en vez de levantar los ojos, no se atreve ni siquiera a mirar y dice: sé propicio a mí. Ese hombre no solamente sabe que está en la misma condenación y que necesita urgentemente un Salvador, sino que él clama y no va a descansar hasta no conseguirlo. No solamente sabe que el poder del sacrificio de Cristo y su sangre preciosa es suficiente, sino que él confía en este sacrificio y en su sangre para que le limpie de sus propios pecados. No solamente sabe que la fe es el único medio para asirse de este beneficio, sino que él lo cree y pone su confianza en esto. Él no solo sabe que los beneficiados tienen un nuevo señorío y reciben un nuevo corazón, sino que le dice al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y desde este momento en mi vida yo me propongo hacer tu voluntad. Él no solamente sabe que hay una morada que les está prometida y que hay una esperanza para aquellos que están en Cristo, un futuro glorioso, sino que él vive esta vida como un peregrino y un extranjero, sabiendo que su morada está en los cielos. Hay una diferencia abismal en aquellos que solamente conocen estas verdades y aquellos que la viven. Los buenos teólogos se aferran a Cristo, como Simón cuando dijo: ¿a quién iremos? Y la buena teología es la que se construye sobre un fundamento seguro. No es meramente un cúmulo de conocimientos. Hermanos, si yo no me quiero extender aquí, pero recordemos que Jesús le dice dice de los fariseos: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos conocen bastante de la ley de Moisés, de la cátedra de Moisés. Y podemos decir entonces que ellos tenían una buena teología. Bueno, ellos conocían mucho de la ley de Moisés, pero recordemos que en el capítulo 7 y capítulo 15 dicen que ellos ponían mandamientos de hombres y los hacían como si fueran mandamientos de Dios. Así que lo que tenían era una teología que estaba contaminada. La doctrina de los fariseos, aunque estaba fundamentada en la Santa Biblia de Dios, era contaminada. De hecho, Tozer dice en su libro Diseñados para Adorar que la herejía supone tomar lo que me gusta y rechazar lo que no. El propio término hereje significa el que elige. O sea, no es aquellos que salen con disparates, no. Regularmente aquellos que no viven el Evangelio conocen bastante de Biblia y saben qué tomar y saben qué dejar. Así que nuestro punto es que tener una buena teología no es solamente conocer mucho de Biblia, no es ni siquiera conocer las doctrinas cardinales conforme a la sana enseñanza, es entenderlas y aplicarlas de manera que nuestras vidas sean transformadas. Hermanos, nunca escuchemos palabra de Dios y digamos: esto sí es bueno para fulano de tal que no está en este lugar. Escuchemos con oídos para oír, de manera que nosotros seamos transformados, que la palabra de Dios cambie nuestras vidas. Vamos a ser buenos teólogos en la medida que seamos hechos cada vez que asumamos conocimientos más y más como el Señor Jesucristo. Así que hay una vida que está conectada con una buena teología. ¿Cuál es esa vida?
Bueno, aquí yo no voy a más que a citar al apóstol Pablo, y es lo que él menciona en el versículo 2 y el tercer versículo. Pablo aclara allí que Tito debe conducirse a diferentes grupos dentro de la iglesia como un ministro de Cristo. Y habla de los ancianos. Y es importante que sepamos que estos ancianos, están en el verso 2, lo voy a leer, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Un comentarista dijo, allí faltaban oficiales que gozaran del reconocimiento de la iglesia, y Tito se debe acercar a los que tradicionalmente gozaban de respeto e influencia en la comunidad, personas de edad de ambos géneros. Algunos entienden que hombres de mayores de 50 años de edad, hermanas mayores de 40 años de edad, esto puede ser subjetivo. El hecho es que eran adultos y por supuesto maduros también en la fe. Eran llamados ancianos. No está hablando aquí de pastores, está hablando de ancianos y está hablando de ancianas. Y aquí habla de algunas virtudes que deben estar presentes: sobrios, templados, moderados con respecto a todos los usos de las cosas lícitas en esta vida. Allí dice serios, o sea, dignos, venerables, hombres respetables, prudentes, que sean dueños de sí, con dominio propio. Y dice que sean prudentes, y habla de hombres que sean sanos con relación a la fe, al amor y a la paciencia. Alguien dijo que esa santidad debe manifestarse con respecto a esta fe hacia Dios, al amor, a los semejantes y paciencia en medio de las pruebas, de las tribulaciones. Eso es lo que está diciendo Pablo acerca de estos hombres. Y con relación a las mujeres, le dice Pablo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y quiero quedarme aquí a propósito. Reverentes, deberían ser decorosas. Las cualidades que deben adornarlas son las del corazón. No deberían pensar que tienen menos edad de lo que tienen. Deberían vestir y ser y aparentar y tener la dignidad de mujeres de su edad. Por supuesto que la modestia está incluida aquí. No calumniadoras. Alguien dice que la mujer es proclive a platicar, eso lo sabemos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que en la abundancia de palabras no falta el pecado. Entonces deben ser cuidadosas, de no enjuiciar a las demás mujeres hasta el punto que según ellas ninguna sea casta, ninguna de ellas realmente sea piadosa. Alguien dijo, su manera de hablar debe ser un ejemplo de comportamiento y sensatez, y esto se aplica en especial a las que son criticonas y calumniadoras y difamadoras, vicios todos estos de los que las mujeres son especialmente culpables. No esclavas del vino en aquel tiempo, se bebía bastante vino, y sobre todo las mujeres mayores, algunas viudas podían caer en este vicio y ellas no debían tener esta misma influencia de la sociedad. No quiero dar más detalle con relación a esto. Esto sería, se llevaría varios sermones realmente hablar de esta vida. El punto aquí es el modelar esa vida. Lo que nos lleva a un punto más. Dios ha puesto su palabra en labios de hombres y mujeres que también la modelan para producir en las vidas transformaciones en medio de nuestras comunidades. Nosotros vemos aquí claramente que en esta epístola la proclamación de la palabra tiene un lugar único en el propósito de la iglesia como entidad. De ahí que era tan importante el hecho de que los líderes que fueran escogidos fueran hombres que pudieran enseñar la palabra, y que sana enseñanza, sana doctrina sea una de las palabras claves en esta epístola. Recordemos lo que es la iglesia.
Pero a menudo el testimonio que acompaña el mensaje es menospreciado. Y el apóstol Pablo quiere que Tito no solamente enfatice, sino que le dé su debido lugar a este testimonio. Y muchas veces nosotros menospreciamos el testimonio cuando pensamos que el valor del testimonio es que seamos simplemente vasos dignos. Amados hermanos, nosotros nunca vamos a ser totalmente dignos. Siempre el mensaje va a estar en vasos de barro. Por supuesto que debe haber integridad en la vida de aquel que comunica el mensaje y que dice que es de Cristo. Pero hay algo más que debe captar nuestra atención, y Pablo lo tenía muy claro. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y que le dice que entre tanto que él va, se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza, al final de este pasaje, él le dice: ten cuidado ¿de qué? De ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren cómo lo pone una versión: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te escuchan. Tu vida es importante. La palabra es importante. Lo que tú estás enseñando. Y poniéndolo todo en contexto, el punto es: el mensaje es complementado por el modelaje de la vida. Dios lo ha establecido de esta manera. Dios obra como quiere. De hecho, Dios puede obrar. Si nosotros tomamos un texto bíblico, un tratado, y alguien lo lee y se puede convertir. Sin embargo, Dios tiene maneras de obrar. Dice la palabra de Dios que Él lo ha querido hacer por la locura de la predicación. Y la edificación del pueblo de Cristo viene por la predicación de la palabra y por hombres y mujeres que obran en la comunidad para ayudar a otros a que sus vidas sean conformadas a la vida de Cristo. Por eso le dice a estas mujeres que enseñen a las más jóvenes. Y es lo mismo con Tito. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Hendrickson dice: la vida de Tito y su enseñanza deben marcar un agudo contraste con la de los enemigos inmundos e incrédulos de la fe que estaban causando daño en Creta. Hermanos, los creyentes somos sal y luz de la tierra. Y como luz, nosotros tenemos un propósito apologético, que los no creyentes vean el testimonio de los creyentes, evitándose así calumnias y críticas justificadas. Si otros ven en las familias de los creyentes desorden, ven rebeldía, la palabra de Dios corre peligro de ser criticada, y lo que es peor, esa palabra es menospreciada. El evangelio es poder de Dios para cambiar vidas. Pero si las personas vienen a este lugar y no ven vidas transformadas, ellos dicen: esa palabra no tiene ningún poder. Hermanos, hay una institución, una fundación cristiana que da servicios. No voy a dar muchos detalles, pero en esa institución también trabajan algunos no creyentes. Y un día, subiendo por un ascensor, un no creyente le dice a un creyente que estaba en el ascensor: mi familia es muy católica y yo vengo de todo el tiempo de bregar con muchas personas dentro del catolicismo. Yo pensaba que con los evangélicos era diferente. Ese fue el comentario que hizo. Y muchas veces eso es lo que sucede en medio de nosotros. Nuestras vidas rinden un flojo servicio a la causa de Cristo. Y como sal, estamos llamados a detener la corrupción y mostrarle al mundo una vida que es capaz de garantizar la continuidad de la vida tal como Dios la ha diseñado para vivir en este planeta. Amados hermanos, los que están en tinieblas proponen un estilo de vida que, si no fuera frenado, en pocas generaciones no hubiera hombres y mujeres en este mundo, en este planeta. Tito debe ser un ejemplo. Exhorta a los jóvenes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir
de vosotros. Finalmente, esa vida ha de ser modelada sobre todo por hombres y mujeres maduros. Ese es el énfasis que nosotros vemos en el texto. Con relación a los hombres, lo podemos inferir y buscar apoyo en el contexto. Sin embargo, con relación a las mujeres es explícito, es muy claro. Las mujeres maduras tienen un rol. Deben ser, no lo leí hace un momento, maestras del bien. Y ustedes saben bien que desde el versículo 4 en adelante, allí se desarrolla todo esto, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero ellas escuchan el mensaje todos los domingos. Ellas deberían saber cómo atender y amar a sus maridos. Ellas deberían saber cómo ser castas y prudentes. No, ellas necesitan ser guiadas y ellas necesitan que alguien les modele esa vida. Amados hermanos, si nosotros no estamos haciendo eso, nuestros hijos y esta nueva generación está adquiriendo mucha teología. Sin embargo, habrá perdido detalles que son esenciales, no solo para su generación, pero sobre todo para la generación que sigue. El apóstol Pablo tomaba esto muy en serio. Cuando él envía, recuerden, a Timoteo, a los hermanos en Corinto, él le dice allí: les envío a Timoteo, él es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, ¿qué cosa? Mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Él les enseñará mi proceder en Cristo. Y Él hace que los creyentes estén buscando dentro de la iglesia creyentes a quienes imitar. Y debería haber creyentes maduros que estén prestos y que estén allí modelando la piedad. Filipenses 3:17. Sed imitadores de mí. Oigan, y mirad a los que así predican, dice el texto. A los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Quiénes se conducen así? Y aquí, por supuesto, que debe haber un juicio, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Nos encanta sacar los pasajes. Amados hermanos, todas nuestras relaciones en Cristo son redentivas o redentoras. Nosotros debemos buscar a aquellos que así se conducen. ¿Y qué debemos hacer? Ponernos bajo ellos para que nos enseñen, para que nos modelen la vida. Y los que así no se conducen, ¿qué debemos hacer? Quizás nosotros podemos enseñar. Quizás nosotros estamos allí, el Señor nos ha enseñado sus vidas y sus deficiencias, no para destruirlos, no para decirles que son impíos, sino para que ellos tengan la oportunidad también de que se les modele la piedad. Amados hermanos, Dios nos ha creado así. Muchos de ustedes saben que yo soy músico, bueno, no como Rincón, músico popular. Y cuando comencé a tocar el bajo eléctrico hace unos cuantos añitos, no había internet, no había videos, no había profesores, no había nada. Uno ponía un disco de pasta, ya ni me acuerdo la cantidad de revoluciones, 45 los pequeños, y comenzaba a oír. Y comenzaba a imitar por lo que uno pensaba que estaba escuchando. Y la primera vez que yo recibí a alguien, me tuvo que corregir porque tenía muchísimas mañas. ¿Por qué? Porque no había tenido alguien que me tomara y que modelara cómo yo debía hacer, no solamente lo que había escuchado, sino la manera de hacerlo. Esa es la manera de Dios. Y en nuestro pasaje nosotros vemos ancianos y ancianas en la mente del apóstol Pablo como una prioridad para que ellos hagan esta labor y haya una iglesia sana y saludable.
Hermanos, finalmente nosotros no hemos entendido la manera en que Dios obra. Yo creo que ahí es que reside esto. Cuando Dios da una oportunidad y la ha dado a esta iglesia y la ha dado a nuestra generación, es para que nosotros actuemos. No esperemos que Dios obre extraordinariamente, porque Él ha dejado un pueblo que conoce su palabra para que modele la vida que es de acuerdo con la sana enseñanza. Dios ha determinado, ese Dios soberano, que sus hijos se involucren en su obra. Y no tenemos excusas de tomar la corriente de este mundo, de que en la medida que nosotros vamos poniéndonos viejos, ya hay cosas que debemos dejar de hacer. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que su hombre exterior iba decayendo, pero en su interior, sin embargo, él se renovaba de día en día. Y a veces, hermanos, es verdad que confiamos en la santificación progresiva, pero la damos por sentada. El apóstol Pablo podía decir esas palabras por los versículos que preceden. Nosotros vemos cómo él tomaba las aflicciones, cómo él estaba dispuesto a seguir adelante y la veía como una leve tribulación y ponía en él un eterno peso de gloria. Así que yo me imagino el apóstol Pablo aún hubiera llegado a una edad que no llegó de 70, 80 años. Este hombre posiblemente hubiera estado todavía fajado en el Señor. Conocemos hombres, grandes hombres de Dios, como el caso de Daniel, que todavía a la edad de cerca de 90 años de edad, creen algunos, él estaba allí siendo considerado como un hombre útil a su sociedad, a su generación. Amados hermanos, y sabemos que es difícil, sin embargo, con la gracia de Dios, nosotros lo podemos hacer. Y quisiera dar una nota a los jóvenes. Y la nota es la siguiente: no menospreciemos a los ancianos. No menospreciemos a lo que Dios ha puesto. Dios ha dicho que las canas son señales de sabiduría. No siempre es así, y lo sabemos. Pero las canas en el temor del Señor son fuente de gran bendición. Que el Señor los ayude a no solo respetarlos, sino tenerlos como consejeros en sus vidas. Lamentablemente, hermanos, nosotros hemos visto en nuestras iglesias incluso el hecho de ir desechando a los ancianos y entendiendo que la juventud puede ser mejor consejera que los ancianos. Esto no es así, hermanos. Nadie va a ser un mejor consejero para los hijos que sus padres. Nadie va a ser un mejor consejero para una pareja que se va a casar que sus padres, si son creyentes, hermanos. Podemos buscar una pareja de la misma generación y pueden ser compañeros, pero no van de ninguna manera a sustituir el rol que Dios le ha dado a aquellos que ha puesto para esto. Y de la misma manera, en la iglesia de Cristo, Dios ha suplido hombres y mujeres, ancianos y ancianas, para que se involucren en esta labor. Nosotros vemos cómo entregamos a nuestros jóvenes, a jóvenes de su generación, porque pueden conectar fácilmente. Y qué bueno tener jóvenes que nos puedan ayudar. Pero qué bueno cuando podemos valorar lo que Dios ha puesto allí, la sabiduría de Dios, hombres y mujeres probados, cuyas vidas modelan la piedad y la sana enseñanza. Y de esta manera nosotros vamos a dar gloria a Dios en la iglesia de Cristo y vamos a cosechar los frutos, amados hermanos. Quiere el Señor poner esto no solamente en nuestros corazones, sino que oremos en este sentido y que no descuidemos nuestra responsabilidad, porque a nuestro tiempo segaremos.